Bien, queridos hermanos, antes de comenzar quisiera dar un saludo particular y especial a los hermanos y hermanas que están siguiendo por internet este culto. Un saludo particular pues a todos ellos y también deciros que el próximo domingo la transmisión se hará desde Tenerife. De manera que yo no estaré aquí en Barcelona, pero la transmisión se hará desde Tenerife, como siempre, y todos los que queráis conectar, igual que hoy, pues de la misma manera y a la misma hora de aquí de la península, es decir, a las 11:30 de aquí de la península, aunque allá empezamos a una hora antes. Así que este es el principal anuncio. También decir que vamos a comenzar ya mismo en la segunda parte de este estudio que estamos haciendo sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esta segunda parte trata sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo creo que naturalmente al hablar de la persona de Jesús hemos visto toda una serie de razones y argumentos que se van a reforzar ahora, precisamente cuando hablemos de la parte concreta que es la obra de redención, la obra de salvación. Y hemos visto, digo, que de esa manera estábamos contemplando la unidad del Padre y del Hijo. Esa unidad en la que coinciden en lo principal, que es en su naturaleza divina, el hecho de que Jesús es el Salvador, cuando en el Antiguo Testamento se nos dice que Yahvé es el único Salvador, y como veremos ahora, pues esto viene a repetirse en varias formas al hablar de la redención. Efectivamente, la Biblia de lo que nos dice es que nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Y creo que tenemos ahí un punto de encuentro con esta segunda parte, que es hablar de nuestro Señor Jesucristo como el autor de la redención propiamente dicha. Porque la salvación es un término muy general. Uno puede ser salvado o librado de muchas cosas. Por ejemplo, el salmista David, el rey David, muchas veces clama al Señor diciendo: sálvame. Pero no estaba hablando de la salvación eterna. Estaba hablando de: sálvame de mis enemigos, sálvame de los peligros que en este momento me rodean. Esa palabra, por lo tanto, la palabra concretamente de salvar, puede tener un uso extensivo. Pero afinamos mucho más, vamos a concretarlo más cuando nos fijamos en un término bíblico que es el de redención, que significa tanto, bueno, particularmente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, pero que significa especialmente en las palabras que se usan en el Nuevo Testamento algo así como desatar, como liberar, dejar libre a una persona y con el acto más o menos de desatar a alguien que está encadenado, que está atado, que está prisionero y que de repente viene alguien y lo libera. Eso es una redención, el quedar libre, y se refiere naturalmente a toda la cuestión del pecado y de la condenación que va aparejado con él. La Biblia nos habla de salvación porque el mundo está en un estado de perdición. Esa es una cuestión que nadie aceptará fácilmente, a menos que sea un creyente. No gusta creer que el mundo está en perdición, porque la gente en general, la persona incrédula, se manifiesta opuesta a esa idea de perdición, incluso a la idea de perdón. Por lo tanto,
o incluso a la idea de salvación. ¿De qué me tienen que salvar si yo no tengo nada de qué salvarme? Nos dirán muchos hoy día. Pero la Biblia insiste en eso y nos da ejemplos, muchísimos, del mundo antiguo, pero también proféticamente de los días en que vivimos. Días de zozobra, días de violencia, días de atropello de los derechos de las personas, de la dignidad de la persona. Y ahí tenemos, evidentemente, en el mundo de hoy, como siempre, desde la caída del primer hombre y primera mujer, tenemos un mundo que está apartado de Dios y hundido en el pecado, en la transgresión de la ley de Dios. El pecado es eso, transgresión de la ley de Dios. De manera que la necesidad es evidente, porque vivimos en un mundo en donde el mal se hace manifiesto y se apodera de una forma evidente y clara del ser humano. Por tanto, la Biblia nos habla de salvación. El Señor Jesucristo dice: yo para eso he venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. De manera que Él define su misión con esas palabras tan claras y evidentes. He venido a buscar y salvar. Y el nombre suyo mismo, el nombre de Jesús, es el nombre del Salvador. Por tanto, tenemos que fijarnos en esa obra de salvación, cómo se consigue, qué papel desempeña la persona de Jesús, aquel en quien vemos la plenitud de la divinidad y la humanidad perfecta, aquel en quien vemos los atributos de Dios, los mismos atributos que en Dios. El que dice yo soy la verdad no es un ser humano, no es ni un ángel, no es nadie más que el único que puede decir yo soy la verdad. Y cuando Él dice yo soy la vida, significa que es aquel que da la vida. Y no puede haber otro más que Dios mismo, que es la fuente de toda la vida. Y cuando dice yo soy el camino, está hablándonos del camino de la salvación, del único Dios que salva. Y todo esto hemos de reforzarlo una vez más con las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento en referencia a la redención. Esta institución de la redención, digo que era una institución, es decir, una manera, una forma de beneficiar a una persona. Los esclavos, los que habían perdido la libertad, los que no tenían, pues, más que adaptarse a la voluntad del dueño, tenían una esperanza. La esperanza era que algún día alguien los liberara, ya sea a través de pagar un precio, que era lo más frecuente. Se le podía liberar comprando, pagando el precio que ese esclavo tuviera, o ese prisionero tuviera, y de esa manera podía quedar libre. En el Antiguo Testamento hay, dentro de la legislación de Moisés, pues hay una serie de requisitos y de circunstancias en donde eso podía ocurrir. Y se llamaba redentor, es decir, el Goel, en la lengua hebrea, a aquel que iba a pagar el precio por un esclavo. De esa manera, esta era... Y había otras circunstancias también, no solamente el esclavo, sino alguien que estuviera, en cierta manera, bajo una tutela o que no tuviera una libertad completa.
Eso se podía solucionar, como digo, pagando un precio. Naturalmente era el precio en dinero, en plata o en oro. Y ahí hemos de recordar las palabras del apóstol Pedro, ¿verdad? De que no hemos sido redimidos, en Pedro 1.18, primera de Pedro 1.18, que no hemos sido redimidos con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de Pedro son palabras que sonaban muy familiares y en el mundo antiguo, pues porque estaba hablando de redención que normalmente se hacía con oro o con plata. El esclavo que salía libre con un precio. Pero Pedro, el apóstol Pedro en 1.18 dice que no hemos sido redimidos con oro o con plata. No tiene nada que ver el oro, la plata, la riqueza, el dinero, etc. No tiene nada que ver con la liberación espiritual de las consecuencias del pecado con las que el Señor Jesucristo viene a redimirnos. Él nos redime con un precio, eso sí, pero es su propia sangre, que es como decir su propia vida. Yo he venido a entregar mi vida. Esa es su sentencia, las palabras que escuchamos en él. Pero hemos de ir un momento a palabras que hemos leído en el profeta Isaías, porque hay una parte del profeta Isaías en donde el Señor mismo, es decir, Yahvé, no simplemente alguna divinidad rara o extraña de los paganos, no, sino solamente Yahvé, el único, es el que viene a decirnos que Él es nuestro Redentor. Le dice, no temas, en Isaías 41:14, no temas, oh gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahvé, tu Redentor es el Santo de Israel. Fijaos en qué palabras en donde vemos una ternura también, un asegurarnos que no debemos tener temor. Llama a los descendientes de Jacob, al pueblo de Dios, en aquel momento Israel, y nosotros, los gentiles que hemos entrado a formar parte del pacto de Dios, el nuevo Israel somos nosotros, también estamos aquí incluidos. No temas, y le llama gusanillo y oruga. Fijaos, un gusano y una oruga, de los animales más desprotegidos y más expuestos a morir fácilmente, aplastados por cualquiera que pase, se cruce en su camino. Gusanillo y oruga les llama, pero les dice, no temáis, porque yo soy vuestro socorro, yo soy vuestro Redentor. Y esta idea del Redentor, por parte de Yahvé mismo, aparece en el profeta Isaías multitud de veces. En Isaías 43:14, así dice Yahvé, vuestro Redentor, el Santo de Israel, por vuestra causa he enviado a Babilonia, etcétera, etcétera. Dios ha hecho grandes obras históricas entre naciones incluso, en todo ello por causa de su labor como redentor de este pueblo suyo. Vamos a decir, no ya solamente Israel, sino el Israel espiritual. Estamos hablando en términos espirituales. Cuando decimos Israel, estamos diciendo la Iglesia de Dios. La Iglesia en el Antiguo Testamento, la Iglesia en el Nuevo Testamento. Siempre. La única Iglesia de Dios. No temas, pues, porque dice, yo soy tu Redentor. Pero más adelante todavía, en el capítulo 44 y en el versículo 24, así dice Yahvé, tu Redentor,
y el que te formó desde el vientre. Yo soy Yahvé, creador de todas las cosas. Yo solo extendí los cielos, asenté la tierra por mí mismo, etc. Tu Redentor. Una vez más, fijaos cómo una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, particularmente aquí en este pasaje del profeta Isaías, se presenta a Dios como nuestro Redentor. En el mismo profeta, 48, versículo 17, así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Yahvé, tu Dios, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Y aún más, porque hay también en el siguiente capítulo 49, versículo 7. Así dice Yahvé, el Redentor y el Santo de Israel: al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán a causa de Yahvé, que es fiel, el Santo de Israel, que te escogió. Bueno, todo eso y más cosas que podemos encontrar, porque ahí tenemos que ver la abundancia de ese término en la Biblia. Pues efectivamente, Dios, Yahvé, el Dios Todopoderoso, se presenta como Redentor, por tanto, como aquel que Él directamente va a librarnos. Y de la misma forma que podemos decir que solo hay un Salvador y que esta obra de salvación recae concretamente como ejecutor de ella, el autor de esa obra de salvación, en cuanto se refiere a que esa obra de salvación necesita de un ser verdaderamente humano. Pues ya hablaremos en su momento de la obra del sacrificio de Jesucristo. La obra de salvación requiere dos componentes esenciales. Es una obra de Dios, pero es una obra en la que debe intervenir un ser humano. Un ser humano que no podemos ser ninguno de nosotros, ninguno de los que ha existido en la tierra, excepto en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, aquel en quien confluyen esas dos naturalezas, Dios y hombre, verdaderos, auténticos, reales. Y de la misma manera que estamos hablando y viendo aquí que tenemos a Yahvé, el Dios Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, que se presenta como Redentor, igualmente nosotros leemos esto en el Nuevo Testamento. La obra de redención se atribuye en el Nuevo Testamento directamente a nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, mientras no ha venido la hora necesaria para que se produzca esa redención que requiere primero que el Verbo eterno, el Logos, se haga carne humana, cuerpo humano, y que pueda dar su vida por nosotros. Mientras tanto eso llega, Dios, Yahvé, dice: yo soy vuestro Redentor. Pero una vez que el Verbo, el Logos, se hizo humano y habitó entre nosotros, ya tiene la misión a cumplir. Y esto lo vemos reflejado en las cartas apostólicas de muchas maneras. Y es bonito comparar esos textos. Es bonito porque vemos que estamos, claro, dentro del mismo espíritu. El Nuevo Testamento no es ni más ni menos que la continuidad del Antiguo, es el cumplimiento de promesas, el cumplimiento de los planes del Antiguo Testamento, y por esto no nos ha de extrañar estas palabras que leemos en los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en el capítulo 3
Y en el versículo 23-24 dice, está hablando de la justificación por medio de la fe, dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. De manera que el Redentor, que en el Antiguo Testamento se presenta como Yahvé directamente, aquí se nos dice que esta redención ha de ser atribuida igualmente a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que estamos, dice en el versículo 24, justificados por su gracia, por la gracia divina, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías. La redención que tenemos en Jesús el Mesías. Esto es algo indudablemente revelador y clarificador, porque la redención corresponde, según estas palabras, a Jesús el Mesías. Él es el Redentor, el que viene y paga, el que viene y libera al esclavo, pero no con dinero, no con plata, no con oro. Eso lo va a hacer a otro precio y con un acto diferente. Estamos aquí viendo un símil muy bonito, indudablemente precioso, ¿verdad? Como este liberador nuestro, este redentor que viene a comprar nuestra libertad, se ofrecerá él propiamente, su cuerpo, su sangre. Será el precio que se pagará no ya solamente por la libertad de uno, sino de todos los que en él crean. Porque él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esa es una expresión equivalente a aquella que tanto ofendió a los judíos cuando el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. Porque no se refería a pecados que hubiera cometido contra él personalmente, sino tus pecados, tus ofensas a Dios, te son perdonados. Y lo estaba diciendo, como interpretaron los judíos muy bien, por cierto, de que él se estaba equiparando y haciendo igual a Dios. Pero esta expresión es importante que la sigamos un poco más en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios, al principio, un principio precioso, por cierto, de esta carta a los Corintios, cuando el apóstol está hablando del poder y de la sabiduría de Dios, de la obra de salvación, cuando dice, está hablando de Jesucristo, dice dice que de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Fijaos la dualidad y la terminología, que es muy importante. Dice Jesús el Mesías, está hablando del hombre Jesús, del hombre. Naturalmente, estamos hablando siempre de dos naturalezas existentes en la persona de Jesús. La naturaleza divina en su plenitud y la naturaleza humana también en su plenitud, en cuanto a que en él no hay pecado. Es decir, la naturaleza humana original, antes de la caída. Y él, en Jesús el Mesías, nos encontramos con que para nosotros, él, Jesús el Mesías, el hombre Jesús,
nos ha sido hecho sabiduría y justicia y santificación y redención. Porque no nos podía salvar un ángel, no nos podía salvar un espíritu, no podía pagar el precio algún ser extraño. Solamente eso puede entrar en la órbita de la perfección de Dios. Solamente Él. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una liberación cualquiera. Estamos hablando de la liberación respecto del mal, del pecado, del príncipe de las tinieblas y también de la justicia de Dios. El pago que hay que hacer por todo pecado que se ha cometido. Es decir, alguien ha de pagar la culpa. Esa cuestión que la trataremos más adelante. La pena y la culpa que van aparejadas con el pecado. Porque no solamente se trata de la acción satánica, diabólica, de la presencia del mal y de todo esto que nos tiene encadenados, de donde viene el Redentor a liberarnos. Eso es una parte de la cuestión. La otra es que hemos de dar cuentas ante un tribunal, el tribunal de Dios, porque la paga del pecado es muerte, porque el tribunal de Dios existe para examinarnos. Por tanto, todo eso no lo puede hacer otro que Dios mismo. Y ahí tenemos pues ese texto, ¿verdad?, como en Jesucristo, Él es para nosotros, nos ha sido imputada a nosotros, nos ha sido transferida a nosotros por su gracia, la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. Todo eso en la persona de Jesús, no en otro. Y todo eso, naturalmente, proviniendo de la divinidad misma, de esa naturaleza divina que es la que convierte al ser, a aquel que es el Hijo del Hombre, en algo excepcional, porque también es al mismo tiempo el Hijo de Dios. En esa labor redentora encontramos nuestro descanso. Esas son palabras en 1 Corintios. Hemos también apuntado a Romanos capítulo 3, 24, ¿verdad? Hay otro lugar importante sobre esta cuestión, que es en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, al principio, en el primer capítulo, igualmente hay algo de esto. Fijaos cómo habla primero de la elección, incluso desde el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, es decir, el ungido. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre. Cuando hemos leído en Isaías, cuando el Señor Yahvé dice, yo soy tu Redentor, ¿cómo se convierte esto en la expresión de que esa redención la tenemos en Jesús el Mesías? Tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia. O para decirlo de otra manera, cuando Dios Yahvé en el Antiguo Testamento dice yo soy tu Redentor, lo está diciendo en la condición en que cuando llegue el tiempo en que Dios, el Logos, el Verbo, que es Dios, se haga carne, se haga humano,
Cuando se haga humano, cuando Dios se haga humano, entonces se puede producir la redención. Antes es un anuncio. El Redentor, antes de humanarse, está anunciando, por supuesto, que los beneficios de toda esa redención no se refieren al tiempo, que para Dios no existe, en el sentido en que no puede ocurrir una cosa antes que otra, etcétera. Todo eso es un lío nuestro, es una deficiencia de nuestro, porque vivimos en el tiempo, ¿verdad? Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios es nuestro Redentor y Jesús, el Cristo, el Mesías, Jesús, el Logos, el Verbo, Jesús ya era nuestro Redentor. Y todo estaba cumplido y hecho en ese plan glorioso de Dios. Pero fijaos lo que está diciéndonos, que aquí en esta parte de Efesios, en 1:7, en quien, es decir, en Jesús el Mesías, en quien tenemos la redención por su sangre. Por eso, un espíritu, el espíritu puro en sí mismo, no puede obrar la redención. Porque la redención del género humano, que somos carne y sangre, y también espíritu, por supuesto, pero también carne y sangre, nuestro pecado se ha de redimir, se ha de pagar con carne y sangre. Y nuestra redención tiene el precio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la entrega de su vida humana. Naturalmente, Dios no muere, pero el hombre Jesús muere. El hombre no hay pecado. Él muere, pero esa muerte no puede ser definitiva. Y por eso existe la resurrección. Como incluso afecta, claro está, es la resurrección del cuerpo. Pues su espíritu, su alma no mueren. Tenemos entonces esa concordancia de la palabra de Dios. Y esto así a lo largo de todas las cartas. Todas las cartas del apóstol Pablo, prácticamente todas, nos insisten en esta cuestión tan importante. En la carta a los Colosenses, y podríamos continuar hablando de esto, pero como un último punto de las cartas de Pablo, cuando dice con gozo dando, estamos en el capítulo 1, capítulo 1 y versículos 12, 13, 14, etcétera, estos versículos. Con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Y ahí la obra del Padre y del Hijo. El Padre, en cuanto que se atribuye a la divinidad en su carácter espiritual, Dios es espíritu, se le atribuye aquí ese plan y esa decisión de redimir, de salvar. Pero quien salva, quien hace, quien ejecuta, quien realiza, quien es el autor mismo de la salvación y el autor de la redención, porque se ha hecho humano y es necesario que sea un ser humano, este es el Señor Jesucristo. Por eso dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas
y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Por eso Jesús podía decir perfectamente, con la autoridad de Dios, tus pecados te son perdonados. Porque siendo hijo de Dios quiere decir que tiene la naturaleza de Dios. Y siendo hijo del hombre, porque tiene la naturaleza del hombre. Y ambas conviven, están ahí, unidas en esa persona gloriosa que es el Verbo eterno, humano, que se hizo carne. Todo esto puede parecer a lo mejor un poco complicado, o puede parecer demasiado técnico, diríamos, pero no, porque ya lo decía Isaías, y antes hemos mencionado varios textos de Isaías, como tenemos en Isaías capítulo 59 y versículo 20, pero a Sión vendrá como redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Yahvé. Fijaos, vendrá a Sión. Sión era Jerusalén. Jerusalén, donde Jesús entró triunfante y humilde, como el vencedor que ya estaba a las puertas de ganar la gran batalla. El Redentor. Por eso dice, a Sión vendrá como Redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Yahvé. ¿Quién? El Salvador, Jesús, el enviado, aquel a quien las puertas de Jerusalén ante quien las puertas de Jerusalén se iban a abrir, porque iba a entrar triunfante en la ciudad sagrada. Bien, pues hermanos y amigos, esto es una parte de nuestra lección, diríamos, y es una de las enseñanzas definitivas y más gloriosas que podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es Jesús, que es Salvador, y es Salvador no en potencia, no simplemente como una apariencia, no como un delegado, sino como el Salvador auténtico y como aquel que además salva mediante un intercambio, salva mediante un pago que Él va a hacer, para lo cual tiene el título de Redentor también. Viene a liberarnos de todo el poder de las tinieblas y a dejar nuestro espíritu en libertad. Esa es la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está que por eso celebramos las palabras del prólogo de San Juan, y en donde, sin ninguna duda, se nos garantiza que la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra auténtica y suficiente, la obra redentora, la obra de salvación. Qué gran texto, ¿verdad?, ese de Juan, cuando empieza esas palabras suyas, cuando dice que el Logos, en principio ya era el Verbo, el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. Y luego dice y el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros como en un tabernáculo, porque su cuerpo, el cuerpo, era como un tabernáculo, como una casa, como una tienda de campaña, diríamos, del tabernáculo, ¿verdad? Allí habitaba, en ese cuerpo de Jesús, nacido de María, cuerpo humano, real, verdadero, ahí habitaba la divinidad. Ahí estaba la divinidad en Jesús de Nazaret. Y por eso es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Y no podemos
separar estas cosas. El Verbo es Dios. Dios era el Logos, el Verbo, el Logos, Jesús, que en su momento se hizo carne. Pues bien, nosotros, hermanos, todos hemos de recordar que esa redención, gracias a Dios y a su misericordia, ha llegado también hasta los que creemos. Porque dice la Escritura, todo aquel que en él cree tiene vida eterna y no pasará a condenación. Y creer en Jesús es obedecer a Jesús. Si creéis en mí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque las palabras no sirven de nada. Las palabras pueden ser totalmente vacías. El hacer una profesión de palabra, pero que es necesaria también. Pero solamente en palabras, no es bastante. El que ama y quiere seguir a Jesús y quiere tener el beneficio de la redención, ha de traducir sus palabras en obras, en actos de obediencia a la misma. Y eso es simplemente el camino de la salvación. Que el Señor os bendiga a todos. Volveremos a este tema el próximo domingo también, y sobre todo considerando la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es también el sumo sacerdote. Y ahí vemos la obra de la redención preparándose en la persona de Jesús, no solo como sacerdote, sino también como víctima. Sacerdote y víctima en la misma persona. Como tenemos Salvador y Redentor en la misma persona. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.